El día de hoy hablaremos del sexismo y cómo este es abordado desde la educación. En un primer momento explicaremos conceptos como sexismo, sexo, género, tipos de sexismo, para después sí abordar y comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de una educación sexista y así entender cuáles son los cambios necesarios para garantizar una educación no sexista. ¿Y qué es el sexismo? El término sexismo surge en Estados Unidos a mediados de los años 60, cuando las mujeres deciden levantar su voz para dar a conocer la discriminación a la cual eran sometidas a razón de su sexo. Es así como la palabra sexismo empieza a ser empleada para referirse a esta problemática que impide el pleno desarrollo y participación de las mujeres a nivel social por el simple hecho de ser mujeres. Esta es una problemática de tipo social, pues es la misma sociedad la que se encarga de crear los estereotipos que posteriormente generan la discriminación. Existen elementos culturales que buscan limitar los roles de hombres y mujeres, reforzando así la discriminación y perpetuándola. Lugares como las escuelas continúan reproduciendo la discriminación, y no solo a razón de sexo, sino de todo tipo. Aún a día de hoy vemos los efectos negativos que esto provoca. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos presenta unas cifras hasta 2018 que dejan en evidencia la discriminación a la que son sometidas las mujeres y niñas a nivel mundial. Esta es una problemática tan actual y que aún no hemos erradicado, que hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es el quinto objetivo, que busca la igualdad de género, enfatizando en el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Por otra parte, el concepto de sexismo evoluciona y ya no solo se va a referir a la discriminación a razón de sexo, y ya no solo va a abarcar a las mujeres, sino que va a hablar de discriminación a razón del género. ¿Y qué es el género? Ahora pasaremos a los siguientes aspectos importantes, los cuales son el sexo y el género, que hacen parte de este importante tema que en esta noche estamos exponiendo para todos ustedes. Ahora bien, estaremos definiendo cada uno de estos términos. Empezaremos por el concepto de sexo. ¿Qué es sexo? Decimos que este está determinado por aquellas características biológicas correspondientes, al hombre, ¿verdad? Llamado macho, o a la mujer, pues llamada o conocida como hembra. Y esto podríamos decir que es inmutable. ¿Cómo así? Que no se cambia porque es una cualidad biológica de cada uno de los seres humanos. Pero ahora pasemos a definir el género. ¿Qué es el género? Decimos que esto es en función de su sexo, es decir, del concepto antes definido. A las personas, ¿verdad?, que a estas se les son atribuidas determinadas características, escuchemos bien, pueden ser sociales o culturales. Estos dos aspectos son muy importantes, lo cual afectarán, ¿verdad?, a lo largo de su existencia, la existencia del ser humano, y esto también tendrá un impacto en las relaciones que éste mantenga con su entorno, con el ambiente, pero también consigo mismo. Y esto lo definiremos o lo señalaremos como femeninas o masculinas. Continuaremos con una pregunta que seguramente muchos de nosotros en algún momento no la hemos hecho. Y esta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Aquí podemos observar en nuestras pantallas el esquema que se ha organizado para que esta pregunta que antes hemos mencionado quede mucho más clara en cada uno de nosotros. Empezaremos por el sexo. Entonces decíamos que el sexo hace referencia a lo que tiene que ver con el hombre, ¿verdad?, o con la mujer. Y es que todos los seres humanos nacemos con esta característica. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, entre el hombre y mujer? Que esto se reconoce pues a través del cuerpo, ¿verdad?
más concretamente en la parte de los genitales y también pues del aparato reproductor, y aquí pues es donde se marca la diferencia biológica que nos define como seres sexuados. Entendemos también que el hombre es el que fecunda y la mujer es la que concibe, y esto se hace o se determina de manera natural, ¿verdad? Y aquí pues observamos esta característica o esta diferencia, ¿verdad?, biológica que no cambia. Ahora pasaremos al género. Decíamos anteriormente que el género atribuye a lo que es el masculino o es el femenino. El masculino pues hace referencia a toda la parte productiva y el femenino a la parte asistencial. Les mencionaba también dos aspectos importantes, ¿verdad? Que el género va ligado o va dirigido a lo que es una construcción social y cultural que parte de las relaciones de los hombres y las mujeres conforme al medio, al ambiente, a su comportamiento, a través de aquellas normas, aquellas prescripciones, quizás representaciones, ¿verdad?, que de alguna manera dicta la sociedad sobre el comportamiento que se espera y se desea correspondiente a alguna acción. Este género puede ser cambiable, puede ser modificable. Entonces esperamos que esta diferencia, ¿verdad?, haya quedado clara en cada uno de los aspectos. Seguiremos con el siguiente tema. A continuación hablaremos de los tipos de sexismo. Si queremos hablar de los tipos de sexismo, no hay un único criterio para nosotros plantear una categorización de los tipos que podemos encontrar. ¿Qué significa esto? Pues significa que existen varias clasificaciones posibles que podemos hallarle a los distintos tipos de sexismo. Nosotros en nuestra exposición los dividimos en dos. Los dividimos en según a quién va dirigido, a qué tipo de población, y los dividimos también en según cómo se va expresando. Al hablar sobre a quiénes va dirigido el sexismo, quisimos destacar estas cuatro poblaciones. Primero podemos encontrar el sexismo que va en contra de las mujeres, hacia las mujeres. Aunque se puede dar sobre cualquier tipo de población, este tipo de sexismo es de los más comunes, por no decir lastimosamente que el más común, sin mencionar que es de los más antiguos, también puesto que desde el inicio de la civilización los roles tanto masculinos como femeninos fueron fuertemente marcados para ambos géneros, con la diferencia de que lastimosamente a las mujeres se les dejó en su mayoría en grandes ventajas frente a los hombres. El sexismo contra las personas intersexuales. Este es uno de los sexismos menos extendidos y menos entendidos también, ya que las personas intersexuales son relativamente poco numerosas. Sin embargo, no por eso debemos ignorar que están presentes entre nosotros en la sociedad. La intersexualidad es esa variación cromosómica que causa que una persona tenga los genitales de ambos sexos. El sexismo lo vemos reflejado en el hecho que esta ambigüedad acerca del sexo atribuible a una persona causa el rechazo en muchas culturas, incluyendo el accidental rechazo en el sentido de que se les atribuye a brujería, temas de mala suerte. Hay muchas supersticiones respecto a esto. Luego tenemos el sexismo hacia las personas transexuales, y pues cabe mencionar que hacia la comunidad LGTBI en general. Esta forma o este tipo de sexismo se aplica a esas personas cuya identidad de género no corresponde con su sexo biológico. Es bastante grave, ya que estos ataques discriminatorios hacia estas personas se le van a sumar a esa ansiedad y a ese dolor emocional que pueden llegar a tener ellos en sí, pues por ese mismo hecho de ser transexuales. Esta disforia de género es un fenómeno psicológico que se da en algunas personas transexuales. Por último, tenemos el sexismo contra los hombres. Este tipo de sexismo está muy relacionado con el concepto de la misandría, que es decir, el odio hacia todos los hombres por igual.
Podemos decir que en este tipo de sexismo aplica ese famoso dicho de por uno pagan todos. Por unos actos que han hecho ciertos hombres, todos los hombres van a pagar y por ende todos son malos y merecen el mismo tipo de odio. Luego tenemos la forma en la que podemos ver que se expresa el sexismo. Primeramente tenemos el sexismo de tipo hostil. Este tipo de sexismo es aquel que vemos que se expresa a través de actitudes y acciones basadas en la hostilidad, en la agresividad y en la violencia, tanto física como simbólica. Un ejemplo claro de esto es el golpear a alguien por su género. El siguiente tipo de sexismo que podemos encontrar es el benevolente. Este es uno de los tipos de sexismo que pasan más desapercibidos, ya que se deja ver a través de actos que podrían ser entendidos como iniciativas de amabilidad. Por ejemplo, el empezar a explicarle a alguien un tema demasiado básico como si esa persona no tuviera la forma de comprender discursos elaborados. Esto puede llegar a ser algo bastante sexista. Usualmente vemos que se expresan pues hacia las mujeres, ya que no es pues sorpresa para nadie que el género femenino es un género que a lo largo de los años ha sido tradicionalmente alejado pues de todas estas tareas y actos intelectuales. Luego tenemos el sexismo normativo. Este tipo de sexismo tampoco lo vamos a ver que se va a expresar con violencia, pero tampoco tiene nada de amable o de condescendiente. En el sexismo normativo vemos acciones que por su forma de expresarse lo único que hacen es afirmar esos roles de géneros tradicionales y no se justifican con nada que no sea más que simple costumbre. Por ejemplo, el empezar a preguntarle a una mujer que cuándo tiene pensado el encontrarse un marido, o sí, que cuándo va a encontrar marido para que la mantenga, que cuándo va a empezar a tener hijos, que cuándo esto, cuándo lo otro. Entonces, este es uno de los tipos pues más claros de sexismo. Y por último tenemos el mansplaining. El mansplaining es una forma de sexismo muy específica que recoge, la verdad es que elementos de los dos últimos tipos de sexismo. En él vemos que hay tanto esa condescendencia como ese ánimo de negarle a otras personas la capacidad de participar en un discurso o en una relación de igual a igual. Aquí vamos a ver que las personas tienen ese sentido de superioridad. Estos fueron los 4 tipos de sexismo más comunes. Educación y sexismo. Nadie es un secreto que la escuela sigue siendo una de las principales vías de transmisión de estereotipos sexistas a través de los múltiples elementos que la componen, pero también puede ser uno de los principales agentes transformadores. En ella permanecen prácticamente toda la población día a día varias horas y ella puede que sea la mejor fuente de transmisión de comportamientos, actitudes y conocimientos. El sexismo se ha ido descubriendo de manera especial en el sistema educativo. Se trata de un fenómeno todavía no superado. ¿Cómo es una educación sexista y cuáles son las consecuencias de esta? Para empezar, la educación en términos históricos pasó de la educación solo para los varones a la educación de varones y mujeres por separados, con objetivos educacionales distintos, viendo en la educación conjunta de 2 colectivos humanos específicos, los hombres y las mujeres. Una educación donde se hiciera una valoración igualitaria de las diferencias, incluyendo los intereses, las posibilidades y las capacidades de ambos sexos. Sin embargo, la escolarización masiva de las mujeres y la modalidad mixta solo ha logrado una igualdad formal, que realmente no es igualdad. En este marco, diversos autores han analizado desde varios puntos de vista cómo la educación a través del currículum oficial y oculto, sumado a las prácticas dentro de la escuela, se les transmite a las niñas su carácter secundario en el mundo público, su no significancia en él y por lo tanto su no protagonismo, al mismo tiempo que les designa un lugar y una tarea específica, por ejemplo, la del cuidado y atención a los otros, es decir, su carácter forzosamente subordinado al orden masculino imperante, lo que podemos llamar simplemente el aprendizaje de la subordinación, que implica al mismo tiempo que los títulos académicos o los saberes adquiridos no tienen el mismo valor según los ostente un hombre o una mujer,
preparación necesaria para que después las mujeres acepten como un hecho normal el menor valor que se les asigna en el ámbito laboral. Del sexismo a la igualdad de género. ¿Cómo podemos conseguirlo? En primera instancia, debemos comprender el significado de la palabra igualdad. La igualdad es la ausencia de la discriminación hacia las diferencias que poseemos los seres humanos, sea hombre o mujer, y no la eliminación de las mismas. No es homogeneizar. Con la igualdad viene la equidad, la cual parte de la necesidad de reconocer y valorar las diferencias entre hombres y mujeres, otorgándoles igualdad de oportunidades a todas y todos para el desarrollo de sus potencialidades, habilidades y destrezas. Otro paso y uno muy fundamental es trabajar la igualdad desde la educación. Aunque en las escuelas mixtas la educación se da conjuntamente a niños y niñas en los mismos espacios y tiempos, muchas veces no se tienen en cuenta las diferencias de género, cometiendo el error de tratar a todos los alumnos por igual mientras se les enseñan valores y conocimientos sexistas. Por ejemplo, cuando predominan los valores tradicionales y en vez de mostrar textos donde se haga referencia a los aportes masculinos y femeninos, reproducen los roles tradicionales de ambos sexos. El más común, la mujer se queda en casa y el hombre sale a trabajar. Y es que no es lo mismo la adaptación de las niñas a la norma masculina que ofrecerle a ambos sexos oportunidades iguales. Algunas de las características que podemos encontrar de la coeducación es que ésta tiene unos objetivos ya trazados, no son desarrollados por accidente. Además, busca que los conocimientos sean aplicados en diferentes áreas de la vida y que no se queden solo como eso, conocimientos. Ambos sexos tienen las mismas oportunidades y son igual de importantes. Se busca evitar un lenguaje sexista, como por ejemplo, decirle al niño que le pida a su mamá que arregle su uniforme, ya que el padre también puede realizar esta tarea. Selecciona materiales didácticos como libros, cuentos y artículos donde se ofrezcan una imagen equitativa de los dos sexos. Se busca que los espacios de la institución educativa no sean monopolizados por uno de los dos sexos, sino que ambos tengan las posibilidades de utilizarlos por igual. Implica a toda la comunidad escolar, docentes, personal no docente, rectores, entre otros. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar la igualdad en las escuelas? La mejor forma de combatir el sexismo social es mediante medidas de acción positiva y planes de igualdad de oportunidades. Las acciones positivas son procesos dirigidos a prevenir, corregir y o eliminar las desigualdades de todo tipo. En el ámbito educativo, las acciones positivas o acciones de educación no sexistas o coeducadoras van dirigidas a corregir las discriminaciones sexistas que se encuentran en las escuelas mixtas. A continuación mencionaré algunos ejemplos de medidas de acción positiva que se pueden realizar en la escuela. En el currículo escolar se deben incorporar en la programación de las actividades las habilidades y conocimientos tradicionales de las mujeres, distribuyéndolos por igual entre niños y niñas. Además, incorporar en las clases, por ejemplo de historia, a personajes femeninos que hayan contribuido a la mejora de la sociedad. En cuanto a los materiales didácticos, hay que asegurarse que en los materiales que se consigan, como cuentos y videos, aparezcan de forma equilibrada mujeres y varones, no solamente que sean los hombres los protagonistas, sino que ambos tengan ese papel fundamental. Rechazar los materiales que sigan reproduciendo modelos tradicionales sexistas, como los roles estereotipados que se le han dado a cada sexo. Velar porque todos los recursos sean utilizados por los niños y las niñas de forma equilibrada. El lenguaje utilizado, tanto escrito como verbal, asegurarse de que no se use el lenguaje sexista.
En la distribución y usos del espacio de la institución, fomentar la participación equilibrada de niños y niñas, evitando el acaparamiento por parte de algún sexo. Y en la organización escolar, que el profesorado se reparta de manera equilibrada las responsabilidades. El problema del sexismo es que intenta decirnos quiénes deberíamos ser y cómo comportarnos, impidiéndonos ser quien realmente somos. Recuerda, las diferencias nos enriquecen. Sé tú mismo, sé quien quieras.